yo quería, para empezar, que los tres poetas que nos acompañan nos hablaran de lo que para ellos es la huella de Gamoneda, cómo para ellos los ha marcado. Y tienen alguna cosa que decir al respecto. Por ejemplo, Raquel, me contaste una cosa a la entrada que me resultó muy sugerente para que comencemos con estas palabras. Cuéntame, Raquel, ¿qué es para ti Gamoneda? Pues muchas gracias, Jesús. Un honor estar enfrente del maestro y también acompañada. La verdad es que es difícil describir lo que significa Antonio Gamoneda para mí en pocas palabras, pero yo diría que hay dos vertientes. Por un lado, es evidente que su figura y su magisterio convierten la poesía, facilitan la entrada en una función lingüística que excede lo meramente comunicativo y que nos permite acceder a las altas conciencias a través de la palabra. Pero también para mí, que es lo que te comentaba al principio, Jesús, la figura de Antonio Gamoneda es muy, muy especial en mi vida, porque nosotros compartimos León, Alejandra también a través de Juan Carlos, y yo era una adolescente que amaba la poesía de una manera que no sabía describir, sigo sin saber describirla, pero que pensaba que, digamos, todos los poetas eran hombres y mujeres ya fallecidos y que se estaban representados con fotografías mayormente en blanco y negro en los libros de texto. Pero hete aquí que don Antonio Gamoneda paseaba por las calles de León, siempre paseaba al lado del río, por los aledaños de la catedral, y esa adolescente y esa niña tenía la suerte de que sus padres le señalaran a don Antonio y le decían: mira, aquí va don Antonio Gamoneda, que es poeta. De manera que para mí don Antonio Gamoneda, además de tantas otras cosas, desde el punto de vista de la inspiración creativa, significa la primera corporeización física que yo tuve de lo que podía ser un poeta, de lo que era un poeta vivo, paseando por mi ciudad en la cual no sucedía nunca nada. Y lo digo con el cariño y con el respeto que siento por León. Y de pronto él era una especie de gema que brillaba entre las calles, paseando de manera pensativa y muy cordial. Siempre saludaba a mis padres, por otro lado. Entonces era la poesía tomando cuerpo, la poesía haciéndose realidad física en las calles de mi propia ciudad, sin tener que pensar en París, en Londres, en Nueva York, en lugares lejanos. Es precioso esto que nos cuentas, esa la corporeidad del poeta, ¿no? Alexandra, que aparte de poeta es artista plástica, lleva en España desde el año 74. Tiene 2 libros publicados de poesía, que es La conquista del aire, poemas para llevar en el bolsillo. ¿Tú también quieres decir alguna cosa sobre Antonio, Alexandra? Sí. Hace muchos años atrás yo vivía en Chile, en Concepción del Nuevo Extremo, mi ciudad de origen, que se levanta a la orilla del río Biobío, en la zona más austral del país, del mundo. Estudié en las aulas del liceo francés y no fue difícil que el azar hiciera que me encontrara con Rimbaud, el pequeño Shakespeare, como lo apodó Víctor Hugo, y fue el primer poeta que conocí y que leí, y que me invitó a pasar una temporada en el infierno en su barco ebrio. Y no hubo regreso. La poesía permaneció en mi vida como una necesidad y como un mandato. Luego el inmenso bosque de Neruda, que echaba hasta en el aire sus raíces. Vicente Huidobro, Nicanor, el hermano de la gran Violeta Parra, y Rojas. Difícil no ser deslumbrada bajo tal firmamento
donde la belleza civil de las palabras es tan paralela a la historia de mi pueblo. Esa belleza que, como dice el maestro Gamoneda, no necesita ser pensada, sino que simplemente existe como existen todas las cosas necesarias que ennoblecen la existencia y la condición de la dignidad humana. Luego llegaría Saint-Jean-Perse, Breton, Benjamin Perret y la maravillosa troupe de los grandes transparentes. Pero también el fin de un sueño, el golpe de Estado en 1973 contra Salvador Allende y el comienzo de la gran tristeza. En 1974 conocí a mi compañero Juan Carlos Mestre, quien puso en mis manos un libro de Antonio Gamoneda, Sublevación inmóvil, y comenzó la dignificación de los derrotados. Una patria es, amigos, un país con justicia. Y algún tiempo después, Blues castellano, la fraternidad elevada a imperativo categórico de una irrenunciable conducta ética. Y con el mismo deslumbramiento que tuve ante Rimbaud, con aún mayor temblor si cabe, ante la súbita crueldad de bien que adquirió mi vida, llegó la iluminación de descripción de la mentira. Sus grandes alas pasaron sobre mis ojos. Y para mí, una de las mayores obras de la poesía de nuestro siglo. Inmensa y perturbadoramente redentora ha sido desde mis 20 años la presencia intelectual y afectiva en mi vida de Antonio Gamoneda. La iluminadora sabiduría del relámpago y la ejemplaridad cívica de su propuesta estética, es decir, implacablemente ética. Gamoneda me ha acompañado durante todos los momentos dichosos y también desventurados de estos tiempos. Gamoneda me ha enseñado a resistir y como pocos ha acompañado mi existencia con la revolucionaria compañía aún de la esperanza. La vida así es más noble y mejor y más sagrada con su palabra. Mi conciencia del mundo y de las cosas ha sido otra desde que leí aquellos tan lejanos como hoy cercanos versos. La belleza no proporciona dulces sueños. Cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago, en cales vivas, en láminas abrasadas, gira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad. Y no es necesario que algo más se entienda más allá de lo que digo. La poesía nos entiende. Y Gamoneda ha entendido la primera razón que da sentido al mundo, la que hace del otro un semejante. La poesía que nos salva ante el abismo y nos abraza compasiva desde las grandes soledades de la muerte. La que establece alianza con las personas dignas y mantiene inmaculada y pura la demoledora sonrisa ante el poder de los débiles, los descontentos y los sojuzgados. Yo me reconozco en esa activa delicadeza de la insumisión ante las ferocidades del capitalismo y su metamorfosis de autoritarismo ideológico, en el discurso emancipador de su poética que restituye algo de su invisibilizada verdad al sufriente y al desposeído. Él es el poeta de nuestra época, la moralidad del humanismo crítico reabriendo las puertas de la casa de la honradez.
el joven que sintió la noche de los que dormían y los comprendió como un solo ser. A nosotras, a todos nosotros, en el mismo sueño de la justicia y la libertad de pensamiento, el mismo sabio, el mismo maestro, el mismo amigo para el que no tengo ya palabras que puedan estar a la altura de su nombre. He oído la voz de Gamoneda llenar las intemporalidades del vacío hasta volver inocua la pulsión de miedo. He escuchado sus palabras como la muchacha que oye por primera vez cantar a un pájaro. He leído sus libros con la impaciente certeza de que si existe otra más alta vida, esta vida es la luz de su poesía. Y tú, amado Antonio, estás como el más alto bien en ella. Juan Carlos Mestre tiene una relación con el maestro Gamoneda especial, casi paterno-filial. Y también nos va a alumbrar hoy con lo que para él es la huella de la poesía del gran Gamoneda. Cuéntanos, Juan Carlos. Buenas noches, queridas amigas, personas amigas. Querido Jesús, decía René Char que el poeta no debía dejar pruebas, sino huellas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Yo creo que no hay distancia al hablar de Gamoneda entre lo soñado y lo vivido. Rara vez el azar conspira contra la razón y la poesía cumple siempre la afrenta que le hacen los hombres en la historia con el viejo encargo de ennoblecer la vida. Esto es verdad, como lo fue la esperanza de las palabras civiles para después del tiempo en la voz de quienes resistieron la intemperie de la historia junto a la conciencia colectiva de su pueblo sin mancharse las manos de silencio. Seré muy breve. Hay un estado de creencia laica que no necesita ser aclarado. La convicción de que la libertad inapelable es el único destino del humano y que no es un imaginario de la cultura, sino un imperativo categórico de naturaleza poética. Frente a la precariedad y lo ominoso, funda el poema cuando lo es un acto de delicada y a la vez radical desobediencia contra los padecimientos siempre tan extremadamente reales como ahora del autoritarismo. En este contencioso con las sustancias de la verdad está implicada la poesía de este hombre, para tantos el guía de un pueblo de la noche. Hay que decirlo y en voz alta. Todo cuanto hoy es entre nosotros materia de transgresión estética, ineludible ampliación de los horizontes significativos del porvenir, a su esfuerzo intelectual se lo debemos. Antonio Gamoneda es la heredad de la voz de sus pares, de César Vallejo a Juan Larrea, de García Lorca a José Lezama Lima, y representa hoy la condición, creo yo, más lúcida de la creación poética. Un poeta literalmente irrepetible que en el horizonte de los bienaventurados de María Zambrano simboliza la más intensa y desobediente voz moral ante los espectros del poder, la refutación de una época signada por el culto a lo abyecto y la imposición de la usura como prevalente argumento de la barbarie del desarrollo capitalista. Contra la esclerosis de la rutina,
frente a la destrucción de los sueños pendientes de ser soñados, ante los estragos de la ignominia de la guerra, entre las viudas y los huérfanos, delante de las expectativas de la nada y las zonas clausuradas del silencio, enfrente de la inmensa tristeza de los actos crueles y degradantes, las tapias del oprobio, las cunetas aún hoy de la vergüenza civil de la democracia, este hombre, este poeta, Antonio Gamoneda, desobedeció lo enmudecido, puso voz a lo silenciado y levantó con su palabra el más impresionante proceso de testimonio, memoria y resistencia que se haya incoado desde la razón poética a las vilezas del franquismo y la continuidad de su régimen fascista. Esto es verdad y hay que recordarlo. Su obra ha significado para varias generaciones de lectores, de oyentes y personas imantadas por la alianza de su fraternidad un radical descentramiento y ruptura con la lógica del saber dominante, un no estar en la fuerza de lo que es, sino un existir en la ética de la repulsa, la que ajena a las artimañas de las representaciones de consumo aspira a ser como debería ser el universo, como debería ser la cotidianidad de nuestras vidas en lo digno y significante de la utopía humanista. Ese dictado de la conciencia que nos recuerda que los seres humanos somos responsables unos de otros, que la vida carece de sentido sin resistencia al mal, que la amistad de la poesía está inequívoca, irrebatible, protectora ante nosotros como una madre sobre su pequeño que sueña con cuchillos. Eso, amigas, también es verdad. Y tras lo así escrito, esa enseñanza también de Antonio ha llegado hasta nosotros. Nada significa dos veces lo mismo. Lo escrito ayer y lo hoy leído, el presente de lo amado y cuanto se sigue amando no desaparecido, las persistencias del tiempo y la duración de la memoria tras las pérdidas. Antonio Gamoneda ha hecho del amor una causa civil, vínculo con el sufrimiento colectivo de los otros, pacto electivo entre los descontentos y los oprimidos y la condición sin ningún tipo de paliativos de las víctimas. Esto también es verdad. Y también hay que decirlo. Mientras tantos solo piensan y pensaron desde la individualidad del logro en compartir mesa con los poderosos. Poeta, pensaba Vicente Núñez, es el que se borra. Si Antonio figurara entre ellos, como así es el poeta que ha estado atento por entero a su ser colectivo desde la solidaridad con los sufrientes y la empatía con lo que él llama y teoriza como la cultura de la pobreza. Solo entre los solos, ajeno, sí, radicalmente ajeno a los emplastos de la sociología literaria y la sociedad de las triquiñuelas. La poesía es esa promesa de una voz sin boca en la que no hay fracaso, en la que no hay consecución porque no hay negocio, ajena al éxito porque abomina del consumo. Le basta su verdad, su evidencia bajo la intemperie, su lugar enemistado con la competencia y los utilitarismos. Así, queridas amigas, me enseñó a pensar Antonio Gamoneda desde que era poco más que un niño. Y todo cuanto pudiera tener en mi trabajo un mínimo valor a sus huellas
se lo debo. Deudas con la grandeza ética de su palabra política, el súbito bien que adquiere la otra realidad del mundo ante el desafío crítico y filosófico de su pensamiento poético, de su palabra en que la belleza sublevada hace compañía a la pasión por la conciencia de lo justo. Termino. En 1960, en su discurso de recepción del Premio Nobel, dijo Saint John Perse: poeta es aquel que rompe para nosotros la costumbre. Esa nueva energía del asombro es la que ha traído a Antonio Gamoneda a nuestra poesía. El desafiante habla de las emancipaciones ante la sumisión de los lenguajes del poder. El persuasivo elogio de la dignidad humana, es decir, amigas, amigos, la autenticidad de su vida y su conducta ética, hecha una con la verdad absoluta de la poesía. Las palabras no llegan solas, te las dan, las cuidas, las heredas, te las prestan. Con ellas vas marcando como con piedrecitas blancas el tiempo de la vida. Por tantas personas y poetas que te admiran y te quieren, y que muchas están aquí esta noche, a quienes enseñaste que la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Por la fortaleza de tu memoria frente a las usurpaciones de la barbarie. Por la imprescindible consolación y la legítima defensa de la fraternidad frente a los actos de fuerza. Por la presente hora de tu juventud entre nosotros. Por la irrefutable identidad de cuanto en ti la poesía representa, por cuanto en nosotros, en nosotras, sirve de intercesión y ayuda, de redención y aliento e intensidad de vida, por lo ya indecible, por cuanto tu escritura sigue contribuyendo a que se extingan las metamorfosis del infierno, por ti, hacia ti, junto a nuestra tan querida y amada Angelines, lanza contigo nuestro maestro, amigo, querido compañero Antonio Gamoneda. Gracias, muchas gracias. Bueno, a tan alta calidad de la palabra no puede seguir otra cosa que la poesía. Entonces hemos quedado que los tres van a leer poemas tanto de Antonio Gamoneda como Antonio les ha obligado a que también lean alguno suyo, lo cual me parece muy bien esa muestra de autoridad que has tenido con ellos. Les hemos puesto firmes y lo van a hacer. Querría que empezara Raquel, por ejemplo, con ello. Pasar al atril y leer lo que tengas preparado. Hay 3 libros de Antonio Gamoneda, por resaltar, digamos, lo brillante entre lo que brilla, que en mi formación poética fueron un punto de inflexión. Y a ellos me quisiera referir en mi lectura. El primero es, obviamente, el blues castellano, que leíamos, nos pasábamos unos a otros, los jóvenes, en un tiempo que, aunque parezca mentira, carecía de Internet, y los libros eran un bien precioso y preciado que circulaba como las monedas entre los estudiantes. Y me gustaría leer de ese libro espectacular
este poema titulado Eran días atravesados por los símbolos. Eran días atravesados por los símbolos. Tuve un cordero negro. He olvidado su mirada y su nombre. Al confluir cerca de mi casa, las sebes definían sendas que, entrecruzándose sin conducir a ninguna parte, cerraban minúsculos praderíos a los que yo acudía con mi cordero. Jugaba a extraviarme en el pequeño laberinto, pero solo hasta que el silencio hacía brotar el temor como una gusanera dentro de mi vientre. Sucedía una y otra vez. Yo sabía que el miedo iba a entrar en mí, pero yo iba a las praderas. Finalmente, el cordero fue enviado a la carnicería y yo aprendí que quienes me amaban también podían decidir sobre la administración de la muerte. Del libro del frío, que es un libro que tiene un valor muy especial para todos los amantes de la poesía, pero también para los leoneses, por lo que cuenta de nuestra tierra, por lo que cuenta de nuestro pasado y de nuestra historia. Para mí nunca volvió a ser igual ese puente que conduce a San Marcos, desde que a través de la poesía de Antonio Gamoneda visualicé los presos cruzándolo para ir a morir. Y desde esa ciudad que siempre ha simbolizado el frío, que por desgracia con el cambio climático ya es una ciudad casi fría, ya no tanto, me gustaría leer estas geórgicas que el maestro glosa también en homenaje a los clásicos. Tengo frío junto a los manantiales, he subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras. ¿Pero qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado. Y de descripción de la mentira, un libro que yo atesoro como un símbolo de todo lo que hemos venido hablando aquí, de cómo el maestro Antonio Gamoneda coge ese testigo que de pronto lo convierte en un luchador por la extensión, por el ensanchamiento, por la ampliación de la palabra fuera de sus estrechos márgenes meramente informativos, por la posibilidad de evocación, por la insinuación que a la vez delata y por la multiplicación de significados que convierte cada poema en único, dependiendo del receptor e incluso con el mismo receptor en diferentes momentos del tiempo. Por esa magia que adquiere el lenguaje con la alta poesía, como la de don Antonio Gamoneda, valoramos y veneramos la descripción de la mentira, de la cual yo quiero leer un poema que me ha sobrecogido desde siempre, que dice: gracias, Antonio. El olvido es mi patria. Vigilada y aún tuve un país más grande y desconocido. He retornado entre un silencio de párpados a aquellos bosques en que fui perseguido por presentimientos y proposiciones de hombres enfermos. Es aquí donde el miedo ve la fuerza de tu rostro, tu realidad en la desaparición, que se extendía como la lluvia en el fondo de la noche, más lenta que la tristeza, más húmeda que los labios sobre mi cuerpo. Eran los grandes días de la traición. Me alimentaba la fosforescencia. Tú creaste la mentira entre las piernas de mi madre. No existía el dolor y tú creaste la compasión. Tú volvías a las hortensias y sollozaste bajo la lente de los comisarios y vi la luz de la inutilidad. Mi boca es fría en las plegarias. Este relato incomprensible es lo que queda de nosotros.
La traición prospera en corazones inviolables. Profundidad de la mentira. Todos mis actos en el espejo de la muerte. Y los carbones resplandecen sobre la piel de héroes aún despiertos en el umbral de la imbecilidad. Y ese alarido entre cristales, esas heridas que no son visibles más que en el instante del amor. ¿Qué hora es esta? ¿Qué hierba crece en nuestra juventud? Y con toda gratitud hacia el maestro, porque lo es también y sobre todo por su generosidad, voy a leer un poema propio que también es un homenaje. Es un homenaje a don Antonio y es un homenaje a todas las personas que tuvieron que vivir aquella época negra que sigue extendiendo sus nauseabundas garras hacia el presente. Y es un poema que obviamente tiene que tener un destinatario o destinatarios, y en este caso son mis abuelos, como los abuelos de todos nosotros, que vivían cerca de León, en Sanabria, en una comarca, por decirlo de manera exacta, anexa a Sanabria, que se llama Carballeda y que es tierra de robles. Por tanto, el poeta se titula, por todos ellos y agradeciendo su supervivencia, compatriota de los robles. ¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? Tú que tanto temías al invierno, a las mesas sin carne y a la Guardia Civil. He pensado 1000 veces escribirte. A veces no encontraba la palabra nostalgia, otras me equivocaba al deletrear las señas. Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Tenías razón. La vida, con sus prohibido el paso y sus pasen y vean, es hermosa como una novia al alba. Esta mañana he visto las nubes erizarse al cruzar encendidas el prado de las mulas. Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron, mujeres que ya eran ancianas hace un siglo, un gramófono, el viento desde el puerto de Ceuta, La Habana previa al Che y los reales de plata. Pienso en tus días de lumbre, necesito que sepas que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. En ella yo reposo. En ella vivo. No me extraña que hayan contado con Raquel Lanceros, con Raquel Lanceros para un programa como Un País para leerlo, porque lee de maravilla. Juan Carlos, yo creo que es tu turno. Sí. No hace falta el micrófono. Ya es verdad. De Blues castellano. Después de 20 años, cuando yo tenía 14 años, me hacían trabajar hasta muy tarde. Cuando llegaba a casa, me cogía la cabeza mi madre entre sus manos. Yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra
y los gritos de mis camaradas en el soto, y las hogueras en la noche, y todas las cosas que dan salud y amistad y hacen crecer el corazón. A las 5 del día, en el invierno, mi madre iba hasta el borde de mi cama y me llamaba por mi nombre y acariciaba mi rostro hasta despertarme. Yo salía a la calle y aún no amanecía, y mis ojos parecían endurecerse con el frío. Esto no es justo. Aunque era hermoso ir por las calles y escuchar mis pasos y sentir la noche de los que dormían y comprenderlos como a un solo ser, como si descansaran de la misma existencia, todos en el mismo sueño. Entraba al trabajo. La oficina olía mal y daba pena. Luego llegaban las mujeres. Se ponían a fregar en silencio. Veinte años. He sido escarnecido y olvidado. Ya no comprendo la noche ni el canto de los muchachos sobre las praderas. Y sin embargo, sé que algo más grande y más real que yo hay en mí, va en mis huesos. Tierra incansable, firma la paz que sabes, danos nuestra existencia a nosotros mismos. Blues del cementerio. Conozco un pueblo, no lo olvidaré, que tiene un cementerio demasiado grande. Hay en mi tierra un pueblo sin ventura, porque el cementerio es demasiado grande. Solo hay 40 almas en el pueblo. No sé, ¿para qué tanto cementerio? Cierto año la gente empezó a irse y en muchas casas no quedaba nadie. El año que la gente empezó a irse, en muchas casas no quedaba nadie. Se llevaban los hijos y las camas. Lloraban matando a los animales. El cementerio ya no tiene puertas y allí entran y salen las gallinas. El cementerio ya no tiene puertas y salen al camino las ortigas. Parece que saliera el cementerio a los huertos y a las calles vacías. Conozco un pueblo, no lo olvidaré. Ay, en mi tierra sin ventura, no olvidaré a mi pueblo. Qué mala cosa es haber hecho
cementerio demasiado grande. Blues del amo. Va a hacer 19 años que trabajo para un amo. Hace 19 años que me da la comida y todavía no he visto su rostro. No he visto al amo en 19 años. Pero todos los días yo me miro a mí mismo y ya voy sabiendo poco a poco cómo es el rostro de mi amo. Va a ser 19 años que salgo de mi casa y hace frío. Y luego entro en la suya y me pone una luz amarilla encima de la cabeza. Y todo el día escribo 16 y 1000 y 2 y ya no puedo más. Y luego salgo al aire y es de noche y vuelvo a casa y no puedo vivir. Cuando vea a mi amo, le preguntaré lo que son 1016 y por qué me pone una luz encima de la cabeza. Cuando esté un día delante de mi amo, veré su rostro, miraré en su rostro hasta borrarlo de él y de mí mismo. Alexandra, cuando quieras. Del libro Cecilia. Duermes bajo la piel de tu madre y sus sueños penetran en tus sueños. Vais a despertar en la misma confusión luminosa. Aún no sabes quién eres. Estás indecisa entre tu madre y un temblor viviente. Fluías en la oscuridad, era más suave que existir. Ahora, cuando una lágrima demasiado viva podría herir tu rostro, vas cautelosa hacia ti misma. Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas y yo enloqueciese dulcemente. Todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón. Hay luz dentro de mis venas. He enloquecido dulcemente. Bajo los sauces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Después salimos a la luz y por primera vez tú ves el cielo y lo señalas y lo nombras.
Es verdad, en el extremo de tus manos el cielo es grande y azul. Acerqué mis labios a tus manos y tu piel tenía la suavidad de los sueños. Algo semejante a la eternidad rozó un instante mis labios. Algunas tardes el crepúsculo no enciende tus cabellos. No estás en ningún lugar y hablas con palabras cuyo significado desconoces. Así es también mi pensamiento. Eres como la paloma que roza la tierra y se levanta y se aleja en la luz. Tú atraviesas un resplandor y yo te amo desde lejos. Vas a volver cuando nazcan las cerezas y despierte la tórtola. Has dibujado el mundo en una mentira luminosa. Yo vi los ojos de la tórtola enrojecidos por la ira. Sé que en el lauro habita el ácido prúsico, que sus frutos inmovilizan el corazón de los pájaros. Pero hay cerezas ocultas en la nieve y oigo el gemido de la tórtola. Llueve en hebras doradas y envuelve en nuestros cuerpos los perfumes de marzo. Sucede como en tus ojos, llueve a través de la luz. Con tus manos conducidas por una música que vagamente recuerdas, dices adiós en el umbral. Ah, insensata dulzura. Dices adiós en el umbral y de tus manos se desprende un instante sin límites. Entra en tu madre y abre en ella tus párpados. Entra despacio en su corazón. Vuelve a ser fruto en el silencio. Sed como un árbol que envuelve la palpitación de los pájaros y se inclina y descienden el perfume y la sombra. En tus labios se forman palabras desconocidas y lo invisible gira en torno a ti suavemente. Tu rostro sale del espejo como un ala que abandona el instante. Yo amo tu rostro en el espejo. Yo amo cuanto me está abandonando. Oigo tu llanto. Subo a las habitaciones donde la sombra pesa en las maderas inmóviles, pero no estás. Solo están las sábanas que envolvieron tus sueños. ¿Todo en mí es ya desaparición? No aún. Más allá del silencio, oigo otra vez tu llanto. Qué extraña se ha vuelto la existencia. Tú sonríes en el pasado y yo sé que vivo porque te oigo llorar. Eres como una flor ante el abismo. Eres la última flor. Muchísimas gracias a los tres por esta
lectura que sirve de introducción, larga pero contundente, ya a la presencia en el escenario de don Antonio Gamoneda. Vais, por ejemplo, a abandonar vosotros por aquí y vamos a recibir al maestro aquí arriba cuando pueda. El gran Antonio Gamoneda. Aquí tienes tus apuntes, te los hemos dejado aquí abajo. ¿Eh? Aquí tienes tus apuntes que te los hemos dejado aquí abajo. Ah, claro, sí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por venir a Madrid, abandonar por unos días la Catedral de León, tu vecina, y venir a visitarnos aquí a los de la capital. Creo que antes que nada quieres decir algunas cosas referentes a la poesía. La palabra es tuya, hoy es tu día, puedes decir y hacer lo que quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Claro, me dice Jesús que tengo que decir algunas cosas relativas a la poesía. No seré yo el que se ponga a la rueda de decir que la poesía es un misterio y que nos... Eso queda para los poetas magníficos, muchos de ellos, a lo divino que podríamos decir. No es un misterio. Pero, claro, yo acabo de subir aquí y todavía no he cesado de preguntarme por qué estoy aquí. Es verdad. Yo creo que ellos lo saben. No, atiéndame. Es verdad que Gerardo y Jesús ya hace pues una quincena o más que me hablaron de posibilidades de dialogar sobre la poesía. Y en algún momento deslizaron la palabra homenaje. Yo no me enteré muy bien del homenaje, pero resulta que estoy aquí con todas las consecuencias. Es una encerrona, Antonio. ¿Eh? Es una encerrona. Sí. Pues las consecuencias consisten en que que si se dice algo de mí, no mucho, pero si se dice algo, suele ser que soy un poeta ininteligible y pesimista. Bueno, es posible, pero a quienes piensan eso, tengo que advertirle que en la poesía, en todos los casos, y si yo lo he rozado, algo tendré de ello. Y si no lo he rozado, que nos lo digan estos amigas y amigos que han estado aquí, quizá excediéndose cariñosamente por lo que a mí me concierne. La poesía, quiera o no quieran, es celebración. Es más cosas, es muchas más cosas. No sé si hablaremos de ella, porque el asunto es largo. La poesía
es celebración, insisto. Es cierto que cada uno participa en esa celebración según su propia experiencia en la vida, y su propia experiencia es una lentejilla, un trocito de historia. Bien, historia. Historia es una palabra que sirve muy bien para desvelar y para encubrir los hechos terriblemente y hermosamente y fabulosamente existenciales en que consiste la vida. Unos tienen más suerte que otros. Yo soy eso que se dice también mucho, un niño de la guerra y de la posguerra. De esa posguerra que es posible que todavía estemos en ella. Porque con el tamaño que tuvo aquello, yo dudo mucho que la guerra, pues se dice que terminó. Bien, de acuerdo, sí. ¿Y la posguerra? Pues también, al parecer, no. La guerra no fue para salvar la compostura ciudadana, ni una fe, ni nada de eso. La guerra fue, y por eso es posible que la posguerra esté aquí todavía, para preparar para los mismos que ahora pues no se llaman burgueses siquiera, son multinacionales, pero había que hacer ese camino y se intentó y hubo quienes lograron algo. Pero no, las cosas no se han resuelto todavía. Si yo, poeta pesimista, digo que la poesía es una celebración siempre, vosotros tenéis que enteraros de que tenéis un deber de alegría responsable, fundamentada, no una alegría de simple verbena, aunque las verbenas sean divertidas. Pero si vais a la verbena, que vayáis con el pensamiento en su sitio y en su grado. Bien, Jesús, interrúmpeme cuando quieras. Me da miedo. Cuando quieras. Me da miedo, pero es que te estoy escuchando con atención. Yo creo que estás diciendo cosas que merecen un aplauso para empezar. Bueno, Un aplauso. déjame. Una más. Un poquito, ¿me deja? Así. Es tu día, Antonio. Es tu día. No olvidéis. ¿Cómo vais a olvidarlo? Que yo estoy aquí por una casualidad cronológica. Bueno, mis reumas y mis años me han traído a este sitio, pero quienes estaban legítimamente aquí, como poetas, quiero decir, son los poetas de hoy y de mañana. Yo no puedo ser ya de hoy ni de mañana. Bien lo quisiera, pero son ellos quienes heredan la responsabilidad, no de hacer panfletos sociales, no, sino de seguir en una celebración responsable de la vida. Una celebración que, por citar a uno de ellos, a Mestre, ejemplo, se entiende mejor si recuerdo unas palabras que me parece que no están en un poema. Cuando yo le he oído decir aproximadamente, pienso que no traiciono la semántica ni la intención,
de las palabras de Mestre. Como decía, la poesía es una forma de resistencia al mal. Para que haya una celebración responsable, hay que resistir al mal. Y aún recuerdo más. Recuerdo cuando le oí decir, cada uno de nosotros somos responsables de la felicidad de todos los demás. Yo no predico moral ni moralina. Os invito simplemente a que penséis el tamaño, el peso existencial que tienen esas palabras. Esas palabras que las dijo Mestre, pero yo sé que las podían repetir o inaugurar, me es igual. Las otras dos poetas chicas, Raquel Lancero. Claro, seguramente Raquel, yo la veía por León y me preguntaba qué tenía que ver, qué era aquella luminosidad que se desprendía de unos ojos. Ya lo he averiguado. Raquel llevaba una luminosidad que ahora es una emanación poética de poesía. Y Alejandra, hace mucho que te conozco, y da la sensación de que tú y yo hemos hablado poco. Es mentira, hemos hablado constantemente. No sé si yo te habré enseñado algo. Bueno, lo dejamos así, pero tú a mí sí. Tú me has enseñado algo, el sentido que tiene, a ver si te vienen bien estas palabras o te viene la conquista del aire. El aire que no era conquistado de cualquier manera, sino que era conquistado para crear una transparencia y una serenidad que, como ocurre a todos los poetas que lo son, con el grado que tú lo eres, es una emanación de tu propia vida. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Raquel. Gracias, Alejandra. Y le doy un turno aquí a este señor, que yo creo que ha venido aquí a decir algo. Por favor, perdón. Yo a preguntar. Con este discurso que has soltado tan comprometido, Antonio, tan necesario. ¿Andará la social por ahí todavía? No, yo creo que no les hemos invitado. Pero bueno, ¿cómo es posible que estés pensando en titular unos nuevos poemas que tienes por ahí como Cancionero de la indiferencia? ¿Qué indiferencia es esa? Ha quedado aquí claro que nos vas a engañar. Porque comprometido eres. Me explico en un instante, Jesús. Ese, efectivamente, creo que va a ser el título de un libro mío, si soy capaz de terminarlo, o de apariencia, de llegar a una apariencia terminal. Ese Cancionero de la indiferencia irá encabezado por una cita de César Vallejo, que dice lo siguiente: del indiferente a pesar suyo. Es decir, César Vallejo no sabía que yo iba a estar aquí, pero yo sí sé lo que decía César Vallejo, y entonces, claro, he venido aquí, como os dije antes, con mis reumas, pero también
con mis recuerdos y con mi presente, que tengo un poquito de presente todavía. Y ese presente lo que necesita es entrar seria y duramente en la convicción de que no solamente los poetas están para responsabilizarse por la vida y por la alegría de la vida, sino todos vosotros, que para eso sois más jóvenes que yo. Parece bien. Niegas, Antonio, que la poesía sea incluso literatura, porque dices que es oralidad, para empezar. Ah, claro. Bueno, pero eso es que está olvidado, incluso, pues yo que sé, por profesores y académicos. Pero si antes de que supieran escribir nadie una sola letra, había poesía miles de años antes en el mundo. Y ahora mismo, la generación de la poesía, la aparición de la poesía nace en la oralidad. Y luego, bueno, llega a esas partituras que son los libros. Pero bueno, he dicho partituras por casualidad, pero es que sí, hay la misma relación que hay entre una partitura y una canción o una sinfonía. ¿Es la partitura musical? No, hombre, es una buena anotación y los libros también lo son, pero la poesía es oralidad. Y si no, que se lo pregunten a Mestre, a ver qué es eso. Como es oralidad, Antonio, yo quiero que leas. Quiero que leas. Sí. Vas a leer. Bueno. Espera que te sirvo yo el agua. No. Está bien aquí. Ahí está bien. Venga. Sí. Qué pena que no sea vino, ¿eh? La próxima lo arreglamos. Bueno. Bien. Y así, han leído ya mío de una manera que quedo pues abochornado. Juan Carlos, Raquel, Alejandra, ¿qué más quieres? Yo lo que quiero es escucharte, pero no importa lo que yo quiera. Es que esta gente que ha venido aquí el sábado por la tarde también quiere escucharte. Yo no sé si se está haciendo tarde. Allá tú. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque la gente... nadie se ha ido todavía. Yo únicamente no tengo esto en la mano por casualidad. No es para abanicarte, no es para abanicarte. Yo me comprometo solamente a lo siguiente, y ya me parece mucho para un anciano como yo, no es que sea, no hablo de mucho protagonismo, que también excesivo, pero para un viejecillo como yo. Había, allá en los años primeros de la que dicen posguerra, había una especie de comediógrafos, dramaturgos, algunos eran simpáticos, y recuerdo una comedia que se titulaba Los ancianitos son una lata. No creo que pensaran en mí exactamente, pero... Bien, bueno, podemos hacer lo siguiente, Jesús. Lo que tú digas. Yo voy a leer un poema, es relativamente largo, que es... Lo escribí, ahí está mi chica, mi mujer, ayer por la tarde. Angelines. Bueno, ayer y antes de ayer. Ayer lo terminé. O sea, que has hecho un poema especialmente para hoy. Sí. Bueno. Sí. Y que además, como tenía otro poema, que es el anterior, el penúltimo mío, le pedí a Mestre que lo leyera. Y yo leo el prologuillo un poco largo al poema mío, que si quiere Mestre y tiene esa caridad conmigo, pues lo leerá. Mestre, ¿tendrás esa caridad con él? Por favor, sube un poco por aquí. Échame una mano. Sube por aquí, por la izquierda, Mestre.
Tome asiento, maestro. Antonio. Aquí os dejo a los dos, yo me aparto un poco ahí a lo oscuro, mientras leéis y dais luz al acontecimiento. Sí. Tú mismo, empieza. No, tengo que ser yo, sí. Ya os digo que es una especie de prólogo. Las gafas, sí. Las gafas. El brasero no hace falta. Hasta tiene un título que a veces, claro, no se me ocurre nada. Y que es un título que, como es un título ininteligible, bueno, no se sabe, sí, quizás se pueda entender algo, pero no es mi aspiración máxima, sino que trato de proporcionar un texto que luego, al ser modificado por las zonas sensibles, las de la oralidad del poema mío y del que, si quiere, leerame este, puede que cobren sentido. Voy a ir. Aquí dice: pido a un desconocido que me acompañe al pasado, a mi pasado. Amigo mío, más discreto que anónimo, tus palabras han entrado en mis venas. Quiero cerrar mis párpados sobre tus ojos. Tú me esperabas benéfico y solidario. Esto es seguro. Has reconocido el dolor en el vértice del dolor. Efectivamente, no hay salvación. Esto se va a acabar. Solo por placer se entretienen guiñando, pero se va a acabar. Es el bingo final de la democracia. Guiñar y mentir para hacerlo de siempre. Pero tú, tan sensible, es un capricho el que tengo, un capricho apenas mortal, apenas capricho. Quiero dejar en la fosa interina de mi madre, en la tumba municipal, ya sabes, la roja flor de los ambulatorios. Pero espera, podría ser otro el relato. Mira mis viejas manos. Pájaros sin especie vienen aún a ellas y no encuentran semillas. Se trata probablemente, y esto lo explica todo, de que ahora mismo yo ya estoy más allá de mí mismo. Ayer me vi agonizar. Era una gran película. La rodaron íntegra en los ojos de mis hijas. Un éxito, una gran película. Tú, mientras tanto, te ahogabas, te hundías en la ternura universal, clandestina, como es natural. ¡Qué error, amigo mío! ¡Qué error tejido por tus propias manos! Pero disimula. Sí, ya veo que lo haces, que disimulas. Al parecer, disimulas. Estás silbando sin esperanza. No puede seguir así. Sé más discreto. Deja de silbar. Levántate, coge tu amor y tu hígado y ven conmigo al pasado. A mi pasado, quiero decir. Convéncete. Allí balan los perros y aúllan las alondras, pero no nos perjudicarán. En aquel tiempo, todas las demás bestias ya nos habían perdonado. Ven, por tanto, no tardes, trae tu pasión,
Trae también, no lo olvides, las hogazas redondas de centeno y de llanto. No olvides tampoco el látigo inservible, ni aquel tintero sin tinta que solías usar para escribirte a ti mismo. Trae todo, trae también aquel vértigo tan oportuno, ya sabes, el vértigo, quiero decir, tu maestría ante el abismo. Pero ten cuidado. La infección avanza, conducida por clérigos y por muchachas ciegas que tal vez nos amaron. Ellas son inocentes, pero apártate de ellas. No escuches su llanto. Tú y yo tenemos que escuchar otro llanto. Solo aquel llanto. Digo aquel llanto de las madres blancas, las que esperaban el amanecer a la puerta del penal y nunca amanecía. ¿Recuerdas? Diciéndolo todo, pensando en el pasado. Yo no vivo ni pienso, salvo algunos viernes generalmente lívidos, generalmente agónicos. Generalmente pienso en larvas convulsivas, en infinitas tenias, en padres espantosos que financian las misas y los abismos del petróleo. Lo hacen desde yates profesionalmente perfumados. Yates perfumados, nota pieza. En compañía diversa y pacífica de prostitutas célebres. Los lunes, sin embargo, padezco de esperanza. Quizá agonizo, pero padezco de esperanza. El pasado es equívoco. Todavía guardo la sábana negra de la niñez, la sábana que envolvía el domingo mi adicción a los párrocos y a la sombra inguinal de Pilar, primogénita del señor Juan Ceballos, ferroviario y sordo, finalmente absuelto por el monóxido de carbono de caminos de hierro del norte de España. Ah, la sábana íntima, ayer concertada con cazuelas recónditas, un solo hervor cada día a la salud pretérita de los huérfanos invisibles y de 6.000 SS, en su mayoría esbeltos y altamente tecnificados para violar mujeres y tirar los niños al río. Más también ración ordinaria de ungüentos para las pústulas verdes y las purgaciones de otros 10.000 heroicos soldados bereberes. Todo ello bajo los ojos de mi madre. O tal vez oliendo el sobaco bicóncavo benemérito acaso de 19 padres agustinos, en paz descansen con sus devocionarios, sus forúnculos y sus masturbaciones. La sábana negra, aún colgada de su arce eterno. Igualmente, ahora mismo, quieras o no quieras, aún es ayer. Podrían retornar el racionamiento y los zaguanes henchidos de vecinas desesperadas,
el esparto, el ricino, las ánimas del purgatorio, el salfumán y la denuncia vocacional de Camilo José Cela, marqués y noble de la España entonces, recién fusilado, sin olvidar en su frasco las llagas verdes de la sosa cáustica. Eran los días del paredón y de la paila oxidada en que mi madre solía guisar la pobreza. Diciéndolo todo, se daba algún remedio. El comandante Navas, primo carnal, juez, instructor y alcohólico matinal, yerno de primera dama del accionariado local, a su vez sumarísimo, proveía la congrua subsistencia, los panes excedentes de los fusilamientos del amanecer, poca carne y mucha bala al fin. Se enrojecían las azucenas en mis manos, quiero decir, los lirios del jardín conyugal del comandante. Tengo cierta vergüenza a causa de mi tuberculosis, pero debo callarme ya. No soy el único, apenas republicano y apenas adolescente, varón desnutrido a causa probablemente de sí mismo. Sí, han cambiado los tiempos, pero yo oigo gritar a las vecinas y los bor gemean sobre los muertos y la viuda loca baila desnuda en la ventana amarilla. No sé, quizá ahora es delito, ahora mismo, el temblor de los ancianos, la maternidad no autorizada. Quizá también es posible las excesivas pruebas de amor, o que tus palabras hayan entrado en mis venas. Amigo mío anónimo, vuelvo a oírte silbar sin esperanza. Pensémoslo bien. ¿Huimos o no huimos al pasado? Quizá vivamos tranquilos, quizá medianamente ensangrentados. No sé. Merecería la pena cruzar prados de Cornezuelo y Belladona, campos de mierda y de concentración, de la fielatos habitados por espías, urinarios rebosantes de sífilis y grandes prados inundados de llanto. No estoy seguro, no sé si nos conviene el viaje a mi pasado. Eran los días en que los caballos aprendieron a llorar. Gracias, gracias, pero no os olvidéis, un deber de alegría, ese es el vuestro. Yo mismo y la generación del Cornezuelo. Abrí la tierra y la tierra no me reconoció. Solo hallé líquenes y hierbas incomprensibles. Quise ver a los vencejos amarse en el aire y los pájaros
no existían. Bajé al soto para oír el temblor de los álamos, pero me extravié cortando estambres y escuchando sollozos. Bajé también a las Sernas. Busqué a los hombres afilando el dalle y en el centeno solo había luz. Únicamente el cornezuelo crujía. Los páramos se agotaban en carrizos y sombras. Los robles apenas retenían rocío para las víboras y las moras se desprendían rojas de las zarzas. Nadie preguntaba por sí mismo. No había reconocimiento. La costumbre era el mundo vacío. Pensé en la muerte. No fue así. Pensé en los ancianos viendo avanzar la muerte. Solo la muerte sobre el campo amarillo. No pensé nada más. Esta es parte de mi historia. Lo demás no ha sucedido. Pero tuve yo un sueño. Unos eligen vivir y otros soñar. Yo no elegí nada. ¿Sueño o no sueño? Sucedió en mí. Las alondras aullaban en los campanarios y las yeguas volvían. Sus uñas levantaban pequeños relámpagos de las sendas entre amapolas. Pero nadie atendía a las alondras ni arrendaba las yeguas jóvenes. Nosotros no deseábamos frutos. Desconocíamos la música y habíamos olvidado el rostro de los amigos. Tampoco sabíamos que las lágrimas tenían un significado. Confundíamos las lágrimas secas de los hombres perseguidos y las más ávidas de sus hermanas parturientas. El grito de las alondras era alto y conciso, cada día más alto y conciso, como si anunciase un manantial. Algunos preguntaban por el agua. Nadie les contestaba y no volvían a preguntar. Otros escribían cartas ilegibles o viajaban a países inexistentes. Solo los que nos perseguíamos a nosotros mismos contestábamos con un gesto que no significaba nada o con otra pregunta que nadie podía contestar. Las preguntas eran impertinentes. Preguntar y preguntarse carecía de sentido. Nadie sabía de la dicha o la infelicidad. Se conocía el hastío, pero tampoco nadie decía qué
era el hastío. Un día nos sentamos a jugar. No piensen en vicios prodigiosos. Nos sentamos estúpidamente a jugar, estúpidamente. Jugábamos al renuncio, al monte, al 16, al nunca, y perdíamos indiferentes. No conocíamos la usura ni la generosidad. Estando en estas, quizá en el renuncio, se produjo una dulzura espantosa. Alguien se había suicidado. La dulzura era semejante a carne oscura y dulce que se posase en nuestra lengua, carne de insectos que quizá entrase también en nuestros ojos. Fue una dulzura delirada. Pudo no ser así. Fuera como fuese, dejamos solo el cadáver y cada uno se fue a su casa a pensar en los insectos. Nos pusimos de acuerdo en olvidar al suicida, pero la dulzura se quedó con nosotros y habitaba en nuestras casas. Algunos abrían la puerta y pedían agua o mostraban una enfermedad. Hubo uno que abrió la puerta. No dijo nada y se alejó lentamente. Iba a suicidarse. Pasado un tiempo, nos reunimos para dialogar, pero únicamente hablamos de insectos. Reflexionamos, nos reunimos otra vez y gritamos muchas horas sin decir nada. No sabíamos qué hacer, ni queríamos saberlo. Una mañana alguien vino a decir que estaba lloviendo en las hectáreas. Durante varios meses calculamos el valor de las legumbres que no habíamos sembrado. Lo calculábamos con precisión. Las tormentas a veces ponían azufre en nuestros ojos, pero seguíamos calculando hasta el amanecer. No podíamos equivocarnos. Algunos comenzaron a sospechar de las multiplicaciones. Finalmente,
no se dieron las condiciones objetivas. Las legumbres se aplazaron y los camaradas comenzaron a desaparecer. Nada más sé de mi sueño. No sé si he despertado. Hoy, un 10º día sin salir de casa, he abierto los cuarterones y he visto las calles vacías. Es el miedo. Hay miedo a la mínima bestia concebida en laboratorios o en murciélagos. Unos y otros se dice que necesariamente asiáticos. He cerrado los cuarterones. He abierto una caja de cuero y he repasado, distraído, fracasos y medallas. Después, he mirado las lilas del patio. El hielo puede quemarlas esta misma noche. No sé si volveré a verlas. Tengo frío. Pablo ha muerto hace unos días o unos meses. No sé bien. No recuerdo. Se ha posado una mosca en mi mano. Recorre las venas azules más gruesas. Algo libará. Este año las moscas se han adelantado. Aún no es abril. No sé qué hice ayer. Sí, ya recuerdo palabras. Hice palabras. Parecen ciertas, pero no tienen significado. Nada tiene significado. Tampoco tengo nada que recordar, ni que olvidar. ¿Quién estará ahora allí arrancando líquenes, buscándose, fracasando? No sé. No me concierne. Tengo frío.
¿Dónde están aquí? Alejandra, por favor, Raquel, subís. Vienes a acompañar al maestro. Raquel. Juan Carlos. Un momento, por favor, ya están aquí los poetas, que hablen ellos, sí, pero que me dejen decir una cosilla, hombre. Ya lo sabéis, después de todas las posguerras, un deber de alegría. Cada uno de nosotros somos responsables de la felicidad de los demás. Esto es el sentido que tiene la poesía. Defenderse del mal.